Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a seguir trabajando con los videos y la idea de hoy es empezar a ver los óxidos. Lo primero que vamos a definir es que los óxidos es la combinación de un elemento metálico o no con el oxígeno, o sea que estos reaccionan con el oxígeno y va a formar un óxido. Por ejemplo, cuando dejan una varilla de hierro, esta reacciona con el oxígeno del aire y forma un óxido de hierro, que es esa costra eh, marrón que se ve en la superficie. Bueno, eso evidencia que hay una reacción química, un cambio químico que fue justamente la formación de ese óxido de hierro. Y los óxidos los podemos clasificar en básicos o ácidos. El primero que vamos a ver son los óxidos básicos, que es cuando se combina un metal con el oxígeno, y esto va a formar un óxido básico. Tiene como fórmula general esta de aquí, que, fíjense, esta X representa el metal en cuestión, la O es el oxígeno, y acá indica este número 2 y esta N el número de átomos de cada uno de estos elementos en la sustancia formada. Bien, vamos a empezar con un ejemplo. Supongamos que tenemos el óxido de sodio, entonces se va a combinar el átomo de sodio, va a reaccionar con un átomo de oxígeno, o sea, oxígeno molecular, perdón, oxígeno 2, que es el oxígeno como lo encontramos en el aire, y debido a la reacción de estos dos elementos, de esta sustancia, mejor dicho, vamos a formar el óxido de sodio. Pero tenemos que establecer también el número de átomos de cada uno de estos elementos en esta sustancia que se forma. Y para eso vamos a utilizar el número de oxidación. Este es un número que lo vamos a encontrar en la tabla periódica, y siempre en los óxidos el oxígeno utiliza como número de oxidación -2, que lo vamos a anotar aquí arriba. Y el sodio, utiliza el número +1. Además coincide con su ubicación en la tabla periódica, ya que se encuentra en el grupo 1. Entonces el oxígeno es +1. Una vez que establecemos el número de oxidación, vamos a bajarlos en forma cruzada, o sea, sin el signo, siempre en positivo. El -2 del oxígeno va a establecer la cantidad de átomos que tenemos de sodio en esta sustancia. El 2 salió muy feo, vamos a borrar un poquito. Y el +1, que es el número de oxidación del sodio, va a establecer la cantidad de átomos de oxígeno que hay en esta sustancia, o sea que aquí quedaría un 1. Y de esta manera queda formado el óxido de sodio. Esto que tenemos anotado acá es una ecuación química que representa la reacción de formación de este óxido de sodio. Pero tenemos que recordar también que habíamos dicho que la masa se conserva, se produce una reacción, la masa se va a tener que mantener, no puede desaparecer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a balancear la ecuación. Y para eso vamos a utilizar unos coeficientes que van delante de cada uno de estos átomos y sustancias para establecer la condición de igualdad y que la masa se mantiene y no se pierde. Fíjense que acá tenemos un átomo de sodio, 2 átomos de oxígeno, y acá tenemos en la sustancia 2 de sodio y 1 de oxígeno. Entonces, vamos a cambiar de color para no confundir, a ubicar. Tenemos 2 de oxígeno acá, entonces el coeficiente que yo agregue adelante de cada sustancia va a multiplicar el número de átomos del elemento en cuestión. Fíjense, esto es balanceo al tanteo. Si yo pongo un 2 acá, voy a tener 2 por 2, 4 sodios. Y 2 por 1 del oxígeno, 2 oxígeno. Ay, horrible estas letras. Bueno, acá ya tengo 2 oxígenos, o sea que el oxígeno queda balanceado porque tengo 2 de cada lado de la ecuación. Y tengo 4 sodios, entonces voy a agregar un coeficiente acá, que sería el número 4. 4 por 1, 4 átomos de sodio. Acá recuerden que es un 1. Esto que tengo de este lado
sea, lo que va a reaccionar se llaman reactivos. Vamos a escribir acá. Reactivos. ¿Sí? Y lo que obtengo a partir de esa reacción se va a llamar productos. Ahora lo vamos a armar bien. Entonces, estos son nuestros reactivos. Y estos de acá van a ser los productos de la reacción. Entonces, de esta manera queda balanceado y queda equilibrada la ecuación química. Toda ecuación química siempre debe estar balanceada. Y siempre conviene empezar por el oxígeno, por ahí, para que resulte más sencillo. Veamos otro ejemplo. Supónganse ahora que tengo el óxido de bario, o sea que el bario va a reaccionar con el oxígeno del aire y va a formar este óxido básico, que es el óxido de bario. Voy a establecer los números de oxidación de cada uno. Habíamos dicho que en los óxidos el oxígeno siempre es -2. Y el bario se encuentra en el grupo 2 y tiene como número de oxidación, también si lo buscan en la tabla, +2. Una vez que tengo establecidos los números de oxidación, van a bajar en forma cruzada. O sea que 2 átomos de bario y 2 átomos de oxígeno. Cuando ocurren que tienen valores iguales o múltiplos entre sí, los podemos simplificar. Entonces en este caso va a quedar... el óxido de bario está formado por un átomo de bario y un átomo de oxígeno. Una vez que tenemos formada la sustancia, vamos a proceder a balancear la ecuación. Tenemos 2 oxígenos, voy a agregar un coeficiente acá que los va a multiplicar. 2 por 1, 2 átomos de bario, 2 por 1, 2 átomos de oxígeno. El oxígeno quedó balanceado y voy a agregar un coeficiente acá que va a ser el 2. 2 por 1, 2 átomos de bario, y de esta manera la ecuación química queda balanceada. Bien, esta es la formación de óxidos básicos. Con los ácidos ocurre lo mismo, igual lo vamos a ver un poquito después de ver un poquito de nomenclatura. Y quería también ver cómo se nombran a estas sustancias, o sea, la nomenclatura química, para saber el nombre de cada una de ellas, o a partir del nombre saber qué sustancias me han dado. Hay 3 formas de nombrar a las sustancias. Una es que se llama sistemática, la otra se llama numeral de Stock y la otra es la nomenclatura tradicional. La mayoría, mejor dicho, muchas de estas sustancias se pueden nombrar de las 3 maneras, sobre todo los óxidos. Hay algunas que siempre se usan 2, pero vamos a ir viéndolo. Bien. La sistemática. La sistemática utiliza prefijos como mono para referirse a 1, di, a 2, tri, a 3, y así, tetra 4, penta 5 y así todos otros prefijos. Entonces, habíamos visto el óxido de sodio. Tiene un átomo de oxígeno y 2 átomos de sodio. Entonces va a ser monóxido, porque hay un átomo de oxígeno, de disodio. Di porque hay 2 átomos de sodio. En el caso del azufre, está el CO3, que lo hicieron en la clase pasada con los señales covalentes. Fíjense que tenemos 3 oxígenos y un azufre. Trióxido de azufre. En realidad sería trióxido de monoazufre, pero bueno, sería redundante ya decir monoazufre, por eso va trióxido de azufre solamente. Otro ejemplo, esta sustancia que también la trabajaron en uniones, es el trióxido de dialuminio, porque hay 3 átomos de oxígeno y 2 átomos de aluminio. Entonces, de esta manera uno puede partir desde la fórmula química y nombrarlo, o desde el nombre se puede dar cuenta de qué sustancia me están hablando. La otra es el numeral de Stock, y aquí se utiliza el número de oxidación del átomo en cuestión y se escribe en números romanos entre paréntesis. Por ejemplo, si seguimos con el mismo ejemplo de anterior, el óxido de sodio habíamos dicho que usaba número de oxidación +1. Entonces, habíamos dicho que el sodio tenía +1. Entonces, como son óxidos, va a ser óxido de sodio directamente, y del elemento que forma el óxido asignamos un número de oxidación. Entonces, como el sodio tiene solamente un número de oxidación, y en este caso estoy usando el +1, va a ser óxido de sodio 1. En el caso del azufre,
El azufre, si miran la tabla periódica, tiene 3 números de oxidación. Esperen que los vamos a anotar acá. Tiene como número de oxidación -2, +4 y +6. En los óxidos, el azufre no puede usar el negativo porque el negativo ya lo usa el oxígeno. Así que solamente nos queda el +4 y el +6. Habrá que determinar en esta sustancia qué número de oxidación está utilizando. Fíjense, lo voy a escribir, aquí no lo estoy escribiendo, ahí. Si yo planteo como +4 el número de oxidación del azufre, la sustancia va a ser esta. Entonces, perdón, pero es muy difícil escribir con el mousepad. A ver, esperen que puse el 2 y el 4. Bueno, vamos a establecer, vamos a formarla nosotros. Dijimos que el azufre se utiliza el +4, sería acá, el oxígeno usa -2 y bajan de forma cruzada, o sea que 2 azufre, 4. Como son múltiplos, el 2 y el 4 lo podemos simplificar y esto va a quedar S azufre oxígeno 2. Por ende, el +4 no está utilizando, sino que está utilizando el +6. Pero al simplificarse, porque son múltiplos, nos queda un átomo de azufre y 3 átomos de oxígeno. Por eso se va a llamar óxido de azufre 6, porque el azufre utiliza como número de oxidación el 6. El tercer caso es el del aluminio. El aluminio tiene un único número de oxidación, que es el +3. Entonces va a ser, como se trata de un óxido, que es un metal unido en oxígeno, óxido de aluminio y entre paréntesis 3. Y de esta manera nombramos a la sustancia mediante el numeral de Stock. Y la tercera forma, que es la tradicional, se utiliza por sufijos y prefijos. Y acá tenemos varios. Y va a depender de la cantidad de números de oxidación que tenga cada elemento. Es decir, si un elemento tiene nada más que 2 números de oxidación, por ejemplo, acá le puse como ejemplo con el hierro. El hierro tiene como número de oxidación, tengo un error importante, disculpen aquí, que voy a arreglar esto. No tiene 5. El número de oxidación tiene, el hierro tiene +3 y +2. Ahí lo arreglamos, no sé por qué puse 5. Bien. Entonces, si solamente tiene 2 números de oxidación, va a usar un sufijo, o sea, una palabrita que va al final del nombre, que va a depender. Si usa el número más chico de los 2 que tiene, va a terminar el nombre en oso. Por ejemplo, fíjense en este caso, el óxido ferroso es un átomo de hierro y un átomo de oxígeno, o sea que el hierro acá utiliza el más chiquito, que es el +2. Bajan como subíndices, quedan 2 y 2 se simplifica. Entonces, como tiene nada más que 2 números de oxidación y solamente nos importa el más pequeño, y se trata de un óxido, va a ser óxido ferroso. Y si utilizase el mayor, la terminación siempre va a ser ico. Entonces va a ser óxido férrico. Y en este caso, el hierro usa el número más alto que tiene, que es el +3. Pero si hay un elemento en una sustancia que tiene más de 2 números de oxidación, vamos a tener que agregar otras terminaciones. O sea, vamos a agregar, además de estos sufijos, o algunos prefijos. Por ejemplo, el cloro tiene 4 números de oxidación que se utilizan en los óxidos, que va a ser +1, +3, +5 y +7. Si utiliza el +1, que es el más chico de todos los números de oxidación, el cloro va a empezar con la palabra hipo y termina en oso. Entonces, óxido, porque viene de la combinación con un oxígeno, óxido hipocloroso. Y si usase el número de oxidación más alto de todos los que hay, o sea, en este caso el +7, va a ser el prefijo per, terminación ico. Entonces va a ser óxido perclórico. Y de esta manera quedan armadas las sustancias. Entonces, esto si partimos del nombre y determinamos el número de oxidación. Pero también puede ocurrir que nos den la sustancia y determinemos qué número de oxidación usa, o que nos den el nombre y tengamos que armar la sustancia. Entonces, atendiendo siempre a los prefijos y a los sufijos, vamos a saber a qué número de oxidación hace referencia. Revisamos en la tabla periódica
cuáles son los máximos y los mínimos, o sea, todos los que tiene, y de esa manera establecemos el número de oxidación y podemos formar el óxido correspondiente. Bien, entonces, bueno, acá con los ejemplos que les puse antes, quedaría el óxido de bario. En este caso va a ser, vamos a armarlo. Vamos a poner amarillo. No, bien, el óxido de bario va a ser, por numeral de stock, va a ser óxido de bario 2. Tradicional va a ser, en los casos que no les dije, en los casos que el elemento en cuestión que se une al oxígeno tiene un único número de oxidación, no hace falta hacer referencia nada más, simplemente se pone del metal que está participando, en este caso óxido de bario, porque el bario tiene un único número de oxidación que es 2. Lo mismo ocurriría en el caso de tradicional, o sea, no hace falta la referencia, sería óxido de bario justamente porque es el único número de oxidación que tiene. Si no, si no es ese el caso, sí hacemos referencia a cada uno de ellos. Bien. Y ahí les queda el óxido de sodio, va a ocurrir exactamente lo mismo. Bien. En el caso de los óxidos ácidos, es la unión de un no metal con el oxígeno. Entonces esto va a formar el óxido ácido. La fórmula general es la misma que en el caso anterior, pero en vez del metal se une el no metal. Bien, vamos a empezar con un ejemplo. Acá tenemos la reacción entre el bromo y el oxígeno. Hay sustancias que son diatómicas, naturalmente, como el bromo, el oxígeno, el flúor, yodo, cloro, hidrógeno. Y creo que no me falta ninguna, me parece que me falta una. Siempre se van a encontrar en forma natural de esta manera. Entonces, cuando planteemos una ecuación química, tenemos que tener presente que si se trata de alguno de estos elementos, siempre van a ser diatómicos como tenemos en este ejemplo. Entonces, el bromo reacciona con el oxígeno del aire y va a formar el óxido de bromo. Bien, acá lo que no aclaramos, sí lo aclaramos, acá arriba está, les dice que es el óxido de bromo 3. Entonces, está dando la nomenclatura en numeral de stock y nos está diciendo que el bromo está utilizando como número de oxidación el más 3. Entonces, planteamos el más 3 aquí arriba. Y el oxígeno, como es un óxido, siempre menos 2. Una vez que está establecido el número de oxidación, lo bajamos en forma cruzada y establecemos que este óxido de bromo está formado por 2 átomos de bromo y 3 átomos de oxígeno. Siguiente paso, hay que balancear esta ecuación. Bien, y acá está el tanteo, así que si yo pongo un 2 acá, me va a quedar que 2 por 2 hay 4 átomos de bromo. Para igualarlo, un 2 acá. 2 por 2, 4 átomos de bromo. Y después tenemos 2 por 3, vamos a tener acá 6 átomos de oxígeno. Entonces con un 3 acá, 3 por 2, 6 átomos de oxígeno. Y de esta manera queda balanceada la ecuación química. Bien. Acá hay otro ejemplo que dice es el óxido sulfuroso. Reacción del azufre con el oxígeno del aire y hay que establecer el óxido sulfuroso. Habíamos dicho antes que el azufre tiene como número de oxidación positivos más 4 y más 6. Tiene dos números de oxidación y nos están dando la nomenclatura en tradicional. ¿Por qué? Porque tiene la terminación oso. Entonces, si termina en oso y tiene dos números de oxidación nada más, el azufre en este caso está utilizando más 4. Entonces ponemos el más 4 por aquí, menos 2 para el oxígeno, bajamos en forma cruzada, son múltiplos, entonces los vamos a simplificar y esto va a quedar azufre, ahí, no puedo escribir tan feo, vamos a un poquito, a ver, azufre, un átomo de azufre y 2 átomos de oxígeno. Y esta ecuación, fíjense que está balanceada, porque tenemos acá un átomo de azufre en los reactivos y un átomo de azufre en los productos. 2 átomos de oxígeno en los productos, 2 átomos de oxígeno en los reactivos. Así que no hace falta hacer nada, está como debe ser. Bien.
Entonces, vamos a ver aquí en la nomenclatura de estas dos sustancias. Vamos a empezar con el óxido de bromo. El óxido de bromo 3 en numeral de Stock sería óxido, porque la sustancia que formamos un óxido de bromo 3. ¿Sí? Porque 3 es el número de oxidación que está utilizando. Entonces, este se viene por acá. En la sistemática, acuérdense que hay que tener en cuenta la atomicidad, o sea, la cantidad de átomos que hay de cada una de estas. Entonces tenemos trióxido, porque hay 3 átomos de oxígeno, de dibromo, porque hay 2 átomos de bromo nada más. Entonces, de esta manera queda por sistemática el nombre de la otra sustancia. Vamos a checar un poquito. Ahí está. Bien. Y en la tradicional, el bromo tiene como números de oxidación 1, 3, 5 y 7. Así que usa el 3. Entonces, en este caso va a ser óxido bromoso. Entonces, este lo ponemos por aquí. Veamos el caso del óxido de azufre. El numeral de Stock, entonces, óxido de azufre 4. Porque 4 es el número de oxidación que utilizo para este caso. En sistemática hay 2 átomos de oxígeno, entonces va a ser dióxido de azufre directamente. No hace falta aclarar que hay un solo azufre, porque ya se sobreentiende en este caso. Entonces ahí queda armado. Y en la tradicional hay 2 números de oxidación, utiliza el menor, entonces va a ser óxido sulfuroso. Esperen que escribí mal. Sulfuroso. Y lo guardamos. Entonces acá tenemos las 3 formas de nombrar a estas sustancias. Bien, entonces, bueno, hasta aquí. Además, otra cuestión para aclarar. Todos los óxidos ácidos son sustancias covalentes, así que si hacen estructura de Lewis, tiene que ser covalente, o sea, compartiendo electrones. Y todos los óxidos básicos forman guiones, por lo tanto, son sustancias iónicas y se caracterizan por ceder y aceptar electrones. Bueno, espero que lo hayan entendido y seguimos en la próxima.